Mi mejor amigo me pidió dinero para su negocio y no me lo ha devuelto. Ahora me evita y no sé cómo reclamarle sin perder la amistad. Siempre he creído que mezclar el dinero con la amistad es una mala idea, pero cuando se trata de tu mejor amigo, esa línea a veces se borra. Mi amigo Samuel y yo nos conocemos desde que éramos niños. Vivíamos en el mismo vecindario y nuestras familias eran cercanas. Crecimos juntos, íbamos al mismo colegio, y eventualmente terminamos trabajando en la misma empresa durante algunos años. Siempre fue un tipo trabajador, aunque un poco desordenado con sus finanzas. Lo suyo era más la visión y la pasión por los proyectos que la parte administrativa. Y ahí es donde siempre pensé que lo podía ayudar. Hace poco más de un año, Samuel decidió emprender su propio negocio. Era algo que siempre habíamos soñado, dejar el empleo de oficina y tener algo propio. Él comenzó con una pequeña tienda de ropa deportiva, algo que le apasionaba desde siempre. Yo lo apoyé desde el primer día, y la tienda parecía tener mucho potencial. Lo vi invertir tiempo, energía y hasta pedir préstamos para hacer crecer su negocio. Pero después de unos meses, las cosas empezaron a complicarse. Un día, Samuel me llamó. Su tono era diferente, menos entusiasta que de costumbre. Me contó que la tienda estaba atravesando un mal momento, que había hecho algunos pedidos de inventario que no se estaban vendiendo y que las deudas estaban empezando a apilarse. Me pidió un pequeño favor, un préstamo para cubrir algunos gastos urgentes. No era mucho dinero en ese momento, alrededor de $1000. Pero para mí, que tampoco estaba en la mejor situación financiera, representaba un esfuerzo. Aún así, decidí ayudarlo. No solo porque es mi mejor amigo, sino porque creía en su proyecto. Además, me prometió que en cuanto las cosas se estabilizaran, me devolvería cada centavo. Le entregué el dinero en efectivo, sin hacer ningún tipo de acuerdo formal. No quise parecer tacaño ni desconfiado, así que simplemente confié en su palabra. Y al principio, las cosas parecían mejorar. Samuel me mantenía al tanto del negocio, me decía que las ventas estaban empezando a subir y que pronto podría devolverme el préstamo. Todo parecía ir en la dirección correcta, pero los meses pasaron y el dinero no volvía. No quise presionarlo. Entendía que montar un negocio desde cero no era fácil, y me dije a mí mismo que lo importante era la amistad, no el dinero. Pero luego, empezó a evitar hablar del tema. Cuando salíamos a tomar algo o a comer, siempre que mencionaba cómo iba la tienda, se ponía nervioso o cambiaba de tema. Yo no quería parecer insistente, pero la realidad era que ese dinero me hacía falta. Al principio, Samuel siempre había sido abierto conmigo sobre sus finanzas, pero de repente parecía que no quería contarme nada. Luego, llegó un punto en que dejó de responderme los mensajes. A veces lo veía en redes sociales publicando sobre la tienda, haciendo promociones, y no parecía que estuviera en una situación tan mala como para no poder devolverme el préstamo, aunque fuera en pequeñas partes. Incluso lo vi comprar un nuevo equipo para su tienda, lo que me dejó un mal sabor de boca. ¿Cómo era posible que tuviera dinero para invertir en más productos, pero no para devolverme lo que me debía? Llegué a un dilema que no sabía cómo manejar. No quería perder la amistad de Samuel, pero tampoco podía seguir ignorando la situación. Empecé a preguntarme si realmente debía haberle prestado el dinero. Lo que más me preocupaba era que no se trataba solo del dinero en sí, sino de la confianza que había depositado en él. Siempre creí que una amistad de años como la nuestra era más fuerte que cualquier problema económico, pero ahora no estaba tan seguro. Mis amigos más cercanos, a quienes les conté la situación, me decían que debía exigirle el dinero, que no estaba mal hacerlo. Algunos incluso me sugirieron que le pidiera una reunión formal, como si fuera un cliente más. Pero no podía imaginarme haciendo algo así. Samuel siempre había sido como un hermano para mí, y hacerle eso me parecía demasiado. Lo que sí es cierto es que me siento incómodo cada vez que lo veo. Es como si una parte de mí ya no pudiera confiar en él de la misma manera. La última vez que nos vimos fue hace unas semanas en una reunión con otros amigos en común. Samuel actuaba como si nada hubiera pasado. Fue amable conmigo, bromeamos como siempre, pero en ningún momento mencionó lo del dinero. Al final de la noche, cuando ya estaba por irme, me acerqué a él para hablarle directamente del tema. Pero justo en ese momento, alguien más llegó y la conversación se desvió. Terminé yéndome sin decir nada, y desde entonces no hemos vuelto a hablar del asunto. Ahora estoy en un punto en el que no sé qué hacer. ¿Debería seguir esperando que Samuel se acerque por su cuenta? ¿O debería ser yo quien le reclame abiertamente lo que me debe? Lo peor de todo es que no quiero que esta situación arruine nuestra amistad, pero cada día que pasa me siento más frustrado y engañado. Siento que he sido demasiado confiado, y eso está empezando a afectar cómo veo nuestra relación. No sé si soy yo el que está siendo demasiado blando, o si Samuel simplemente se está aprovechando de mi buena voluntad.
Me cuesta dormir por las noches pensando en esto. ¿Es realmente necesario romper la amistad por dinero? ¿O es que el hecho de que no me devuelva lo que me debe ya es una señal de que nuestra relación no era tan fuerte como yo pensaba? Después de aquella noche en la que intenté hablar con Samuel, empecé a evitar los encuentros en grupo. Me dolía que él no fuera capaz de enfrentarse al tema por sí mismo, como si quisiera que todo quedara en el olvido. No podía dejar de pensar que si los roles estuvieran invertidos, yo no me habría tomado las cosas tan a la ligera. Habría encontrado una manera de devolverle el dinero, aunque fuera poco a poco, porque para mí la palabra es importante, especialmente cuando se trata de amigos. Durante los días siguientes, decidí darme un tiempo para pensar antes de hacer algo que pudiera arrepentirme. Mis otros amigos seguían dándome sus opiniones, la mayoría sugiriendo que lo confrontara directamente. Pero una amiga en particular, Daniela, me dijo algo que me hizo pensar. Ella me sugirió que quizás Samuel estaba avergonzado de no poder devolverme el dinero y que, en lugar de evitarme por desconsiderado, podría estar haciéndolo porque se siente culpable. No había considerado esa posibilidad. Con esa idea en mente, decidí intentar acercarme de nuevo. Pensé que quizás, si le daba una oportunidad de explicarse sin sentir la presión de un reclamo directo, podría darme más claridad sobre la situación. Así que lo llamé un jueves por la tarde, una llamada casual, como lo hacía antes de todo esto. Mi sorpresa fue que no respondió. No le di mucha importancia al principio, pero cuando me dejó en visto un mensaje que le envié más tarde, mi frustración aumentó de nuevo. Llegué a un punto en el que no sabía cómo manejar la situación. Sentía que había agotado todas las posibilidades amistosas, y me dolía que Samuel no se diera cuenta de lo mucho que me estaba afectando. La cantidad de dinero que le presté no era pequeña para mí, pero lo que realmente me molestaba era el hecho de que parecía estar eludiendo el tema a propósito. Unos días después, lo vi en redes sociales nuevamente. Esta vez, estaba promocionando una oferta especial en su tienda de ropa deportiva. Lo vi anunciando un evento en su tienda con un nuevo inventario, que supuestamente acababa de llegar. Ese fue el golpe final para mí. Si podía invertir en nuevo inventario, ¿por qué no podía devolverme parte del dinero que me debía? Finalmente, hablé con mi hermano mayor sobre el tema. Él no conocía a Samuel tan bien, pero su perspectiva era más directa. Me dijo algo que me dejó pensando: si no le importa perderte como amigo por no devolverte el dinero, ¿por qué a ti debería importarte tanto mantener la amistad? Fue un comentario fuerte, pero tenía sentido. Me había estado preocupando más por proteger nuestra amistad de lo que él lo estaba haciendo. Esa misma noche, me quedé despierto hasta tarde pensando en lo que debía hacer. No quería ser la clase de persona que rompe una relación por dinero, pero al mismo tiempo, ¿qué clase de relación tenía si Samuel ni siquiera era capaz de cumplir con su palabra? Empecé a cuestionarme todo. ¿Había sido ingenuo al prestarle el dinero? ¿Debería haber sido más firme desde el principio? ¿O es que Samuel simplemente no valoraba nuestra amistad tanto como yo pensaba? Al día siguiente, me armé de valor y decidí que hablaría con él en persona. Sabía que, aunque fuera incómodo, era la única manera de aclarar las cosas. Le envié un mensaje pidiéndole que nos viéramos para hablar, pero esta vez no le dejé margen para escapar del tema. Le dije directamente que necesitábamos discutir el asunto del préstamo. No quería sonar agresivo, pero también me aseguré de que supiera que ya no podía seguir ignorándolo. Samuel respondió después de unas horas, aceptando que nos viéramos en una cafetería cercana. Llegué con una mezcla de nervios y frustración, sabiendo que esta conversación iba a ser incómoda. Cuando llegó, parecía tranquilo, como si nada estuviera mal. Pero yo no podía ignorar el peso de lo que había estado sintiendo. Empezamos hablando de cosas triviales, cómo iba su tienda, cómo estaban nuestros amigos en común. Yo seguía esperando a que él tocara el tema, pero nunca lo hizo. Así que, finalmente, fui yo quien lo trajo a colación. Le dije que entendía que los negocios no siempre salían como uno esperaba, pero que necesitaba saber qué planes tenía para devolverme el dinero. Lo que me sorprendió fue su reacción. Samuel se quedó en silencio por unos segundos y luego suspiró, como si estuviera aliviado de que finalmente lo mencionara. Me dijo que había estado evitando el tema porque no sabía cómo afrontarlo. Que las cosas en su tienda no iban tan bien como parecía y que había tenido que seguir invirtiendo en inventario para intentar mantenerla a flote. Admitió que no tenía el dinero para devolverme en ese momento y que, sinceramente, no sabía cuándo podría hacerlo. Esa respuesta me dejó un poco descolocado. No sabía si sentirme aliviado de que al menos lo había admitido o enojado porque seguía sin darme una solución concreta. Le pregunté por qué no me había dicho nada antes, por qué había evitado mis intentos de hablar con él. Samuel me respondió algo que, en el fondo, ya me temía: tenía miedo de perder mi amistad si admitía que no podía devolverme el dinero. Ese comentario me dejó pensando. Me dolía que se hubiera sentido así,
pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que su temor había hecho más daño que bien. Le dije que lo único que yo quería era que fuera honesto conmigo desde el principio, que me hubiera explicado su situación en lugar de ignorarla. Y aunque intenté mantener la calma, no pude evitar mostrar mi frustración. Le dije que nuestra amistad valía más que el dinero, pero que esa amistad necesitaba basarse en la confianza, y esa confianza se había quebrado. Samuel se quedó callado, mirando su taza de café. Me prometió que haría todo lo posible por devolverme el dinero, aunque fuera poco a poco, pero que entendiera que estaba pasando por un momento difícil. Acepté, aunque con reservas. Sabía que no sería fácil recuperar lo perdido, tanto en lo financiero como en lo personal. Pero al menos, sentí que habíamos dado un paso hacia adelante. Después de esa conversación con Samuel, pensé que las cosas empezarían a mejorar. Al menos habíamos hablado del problema, y él había prometido que iba a hacer lo posible por devolverme el dinero. Aunque no era la respuesta ideal, me sentía un poco más tranquilo, al menos por el momento. Sin embargo, con el paso de los días, la incertidumbre comenzó a colarse nuevamente. No podía evitar sentir que había algo más detrás de todo esto, como si Samuel no me estuviera contando la historia completa. Durante las siguientes semanas, no volví a saber mucho de él. Me enviaba mensajes de vez en cuando, cosas casuales, pero nunca mencionaba lo del dinero ni me hablaba de cómo iba el negocio. Esto me empezó a molestar de nuevo. Ya habíamos hablado, se suponía que todo debía estar más claro, pero la falta de acción me hacía dudar si en realidad iba a cumplir con lo que me había prometido. Me encontraba en un ciclo de pensar que estaba siendo demasiado duro y, al mismo tiempo, sentir que me estaba tomando el pelo. Un día, mientras estaba revisando redes sociales, me encontré con una publicación de otro amigo en común que me dejó con una sensación amarga. Era una foto de Samuel en un evento deportivo que había organizado en su tienda. Parecía que había invertido más en publicidad y hasta había contratado a algunos influencers locales para promocionar su marca. El evento se veía increíble, lleno de gente, con premios y sorteos. No pude evitar preguntarme, si podía costear todo eso, ¿por qué no había dado ni un solo paso para empezar a pagarme lo que me debía? Me molestó tanto ver esa publicación que decidí llamarlo de nuevo. Esta vez, no podía simplemente dejar que las cosas siguieran sin una solución clara. Cuando respondió, traté de mantener la calma, pero mi frustración era evidente. Le pregunté cómo le iba con el evento y por qué no había dado señales de vida respecto al dinero. Su respuesta fue un balde de agua fría. Estoy haciendo lo que puedo, hermano, me dijo en tono cansado. Pero necesito invertir en el negocio para que pueda seguir funcionando. Si no invierto ahora, se me viene abajo, y eso no es bueno ni para mí ni para devolverte lo que te debo. Ese comentario me dejó perplejo. Entendía que necesitaba hacer crecer su negocio, pero sentía que había una gran diferencia entre reinvertir lo necesario y gastar más de lo que realmente podía. Empecé a pensar que lo que para él era hacer lo posible no era lo mismo que para mí. Samuel parecía estar más interesado en hacer que su tienda se viera exitosa, que en resolver sus deudas pendientes. Le dije que entendía su situación, pero que ya era tiempo de que empezara a devolverme el dinero, aunque fuera en pequeñas cantidades. Que no esperaba que lo pagara todo de una sola vez, pero que necesitaba ver un esfuerzo por su parte. Samuel se quedó en silencio por unos segundos, y luego me respondió algo que me descolocó por completo. Es que ahorita no puedo, de verdad, me dijo, casi susurrando. Estoy gastando más de lo que gano solo para mantener la tienda a flote. Si empiezo a pagarte ahora, no sé cómo voy a cubrir los próximos meses. Eso fue un golpe duro para mí. No solo por el hecho de que seguía sin pagarme, sino porque me hizo darme cuenta de algo que no había querido aceptar hasta ese momento: el negocio de Samuel no iba bien, y probablemente no iba a mejorar pronto. Durante todo este tiempo, me había hecho creer que las cosas iban en la dirección correcta, que solo era cuestión de tiempo para que todo se estabilizara. Pero ahora estaba claro que las cosas no eran así. Su tienda estaba tambaleando, y yo me encontraba atrapado en medio de su intento por mantenerla viva. Colgué el teléfono sintiéndome más confundido que nunca. ¿Qué debía hacer ahora? No quería ser insensible, pero tampoco podía dejar pasar más tiempo sin recibir al menos una parte de lo que me debía. La situación había pasado de ser un simple préstamo entre amigos a algo mucho más complicado, y no estaba seguro de cómo manejarlo. No quería perder la amistad, pero tampoco podía seguir permitiendo que Samuel me evitara o me diera largas. Decidí que necesitaba hablar con alguien que no estuviera tan involucrado en la situación para tener una perspectiva más objetiva. Le conté todo a mi hermana mayor, que siempre ha sido muy directa y práctica. Su respuesta fue lo que más temía escuchar: tienes que poner tus límites, y si eso significa perder la amistad, pues es algo que tendrás que aceptar. Él se está aprovechando de tu buena voluntad, y si no lo confrontas de verdad, no vas a ver un solo centavo.
Sabía que mi hermana tenía razón, pero no quería admitirlo. Me costaba aceptar que Samuel, mi mejor amigo de toda la vida, pudiera estar comportándose de manera tan irresponsable conmigo. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que había estado evitando el conflicto por miedo a perder la amistad, y eso no me estaba llevando a ninguna parte. Decidí darle un ultimátum. Le escribí un mensaje directo y claro: si no comenzaba a devolverme el dinero en el próximo mes, tendríamos que tener una conversación seria sobre cómo íbamos a manejar esta deuda, incluso si eso significaba recurrir a una solución más formal. No quería hacerlo, pero estaba agotado emocionalmente por la situación, y no podía seguir permitiendo que esto afectara mi vida. Para mi sorpresa, Samuel no respondió de inmediato. De hecho, pasaron varios días sin que supiera nada de él. Ese silencio me ponía cada vez más nervioso. ¿Acaso había decidido cortar todo contacto? ¿Había llegado al punto en que prefería perder mi amistad antes que enfrentar la deuda? No podía dejar de pensar en todas las posibilidades, y ninguna de ellas me hacía sentir mejor. Finalmente, después de casi una semana, recibí un mensaje de Samuel. Era corto, pero contundente: lo siento, pero no puedo devolverte el dinero ahora. Hablemos cuando las cosas mejoren. Esa respuesta fue la gota que colmó el vaso. Me sentí completamente traicionado, como si todos esos años de amistad no significaran nada para él. Decidí que ya no podía seguir esperando, y aunque me dolió en el alma, tomé la decisión de cortar todo contacto con Samuel hasta que decidiera cumplir con lo que me debía. Después de recibir ese último mensaje de Samuel, sentí una mezcla de emociones: decepción, enojo y tristeza. Nunca pensé que llegaría a este punto con él. Todo lo que había intentado hacer para preservar nuestra amistad, para manejar la situación de manera razonable, parecía haber sido en vano. Por primera vez en mucho tiempo, decidí que tenía que anteponer mis propios límites. No podía seguir permitiendo que Samuel me evitara y me diera excusas sin fin. Así que, como dije antes, corté todo contacto con él. Fue una decisión difícil, porque Samuel no solo era mi mejor amigo, era casi como un hermano para mí. Desde pequeños habíamos estado juntos en las buenas y en las malas. Habíamos compartido momentos que, hasta ese momento, consideraba inolvidables. Pero ahora todo eso parecía desvanecerse, como si nuestra amistad no hubiera sido lo que yo pensaba. Durante las semanas siguientes, traté de seguir adelante. Me centré en mi trabajo, en mis otras relaciones, y en mis propias finanzas. Lo que más me dolía, más allá del dinero que me debía, era el hecho de que alguien a quien consideraba tan cercano pudiera fallarme de esa manera. No sabía si había hecho lo correcto al cortar el contacto, pero tampoco veía otra opción viable. Cada vez que pensaba en llamarlo, recordaba lo frustrante que había sido intentar recuperar el dinero, y ese sentimiento me detenía. Un mes pasó sin que supiera nada de Samuel. Mis amigos en común no mencionaban mucho sobre él, y yo no preguntaba. Intenté enfocarme en dejar que las cosas siguieran su curso natural. Sin embargo, la sensación de que todo había quedado inconcluso seguía rondando en mi cabeza. Me sentía atrapado entre la necesidad de justicia y el deseo de dejar atrás todo el conflicto. Una tarde, mientras revisaba mi bandeja de entrada de correo, vi un mensaje de Samuel. Era la primera vez que se contactaba conmigo desde que cortamos la relación. El asunto del correo solo decía: lo siento. No sabía si abrirlo o no. Parte de mí pensaba que simplemente era otra excusa, pero otra parte quería saber si había alguna novedad. Así que, con algo de renuencia, abrí el correo. El mensaje era breve, pero al menos esta vez parecía sincero. Samuel me decía que entendía por qué había cortado el contacto, que había estado reflexionando sobre cómo había manejado todo y que, aunque no tenía una solución inmediata, estaba trabajando en algo para resolverlo. También me pidió disculpas por haberme puesto en una situación tan incómoda y por no haber sido más claro desde el principio. Terminaba diciendo que no esperaba que lo perdonara de inmediato, pero que quería que supiera que estaba haciendo un esfuerzo por arreglar las cosas. Ese correo me dejó pensativo. Por un lado, era la primera vez en meses que sentía que Samuel realmente se estaba tomando en serio la situación. Por otro lado, no podía evitar sentir que ya habíamos pasado por esto antes: promesas vacías y disculpas que no llevaban a ninguna acción concreta. Sin embargo, decidí no responder de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sintiendo y para ver si realmente era capaz de darle otra oportunidad a nuestra amistad. Durante las siguientes semanas, no volví a saber nada de Samuel. Me concentré en seguir adelante, pero algo en mí seguía dándole vueltas al correo que me había enviado. No sabía si debía responder, si debía mantener la distancia o si era el momento de cerrar ese capítulo de una vez por todas. Mis amigos me decían que lo mejor era seguir adelante sin él, que ya había hecho suficiente daño y que no tenía sentido seguir esperando algo de él. Pero aún así, no podía evitar sentir que había algo que faltaba.
Finalmente, un día decidí enviarle una respuesta. Fue breve, le agradecí por su disculpa y le dije que entendía que las cosas no habían sido fáciles para ninguno de los dos. Pero también le dejé claro que necesitaba ver acciones, no solo palabras. Que nuestra amistad, si realmente quería recuperarla, necesitaba reconstruirse a base de confianza y responsabilidad. No esperaba una respuesta inmediata, pero al menos sentía que había hecho lo correcto al expresar cómo me sentía. Unas semanas después, recibí otro mensaje de Samuel. Esta vez era diferente. Me dijo que había tomado algunas decisiones difíciles para reorganizar su negocio, que había vendido parte de su inventario y que había conseguido algo de dinero para empezar a pagarme. No era todo lo que me debía, pero era un inicio. Me pidió encontrarnos para entregarme una parte del dinero en persona y para hablar sobre cómo podría ir pagando el resto. Decidí darle la oportunidad de explicar lo que estaba haciendo. Nos vimos en la misma cafetería donde habíamos tenido nuestra conversación anterior, pero esta vez el ambiente era menos tenso. Samuel llegó con un sobre en la mano, y aunque sabía que no contenía todo lo que me debía, me alivió saber que al menos había hecho un esfuerzo real por cumplir su palabra. Nos sentamos y hablamos de todo lo que había pasado en los últimos meses. Me contó sobre los problemas que había tenido en su tienda, las malas decisiones que había tomado y cómo había intentado mantener las apariencias porque no quería que sus amigos supieran que estaba al borde de la quiebra. Me di cuenta de que, aunque su comportamiento había sido irresponsable, gran parte de lo que había hecho había sido por miedo. Miedo a perder su negocio, miedo a admitir que había fallado, miedo a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Samuel me entregó el dinero y me pidió disculpas nuevamente. Esta vez, parecía más genuino. Acepté su disculpa, aunque con cautela. Sabía que nuestra amistad no volvería a ser la misma de inmediato, pero al menos estábamos empezando a reparar lo que se había roto. Me fui de la reunión sintiéndome un poco más en paz conmigo mismo. Sabía que aún faltaba mucho para que las cosas volvieran a la normalidad, pero al menos habíamos dado un paso hacia adelante. Samuel había demostrado que estaba dispuesto a cambiar y que, aunque tardaría en devolverme todo el dinero, estaba comprometido a hacerlo. Esa noche, me sentí más tranquilo de lo que me había sentido en meses. No todo estaba resuelto, pero al menos sentía que había hecho lo correcto al darle una segunda oportunidad. A veces, las amistades se prueban en los momentos más difíciles, y aunque Samuel me había fallado, también me había demostrado que estaba dispuesto a enmendar sus errores. Ahora, solo quedaba ver si realmente era capaz de cumplir con lo que había prometido. Actualización final. Han pasado 8 meses desde aquella reunión en la cafetería donde Samuel me entregó parte del dinero que me debía. Durante este tiempo, muchas cosas han cambiado. Si bien las cosas no fueron fáciles al principio, poco a poco hemos ido reconstruyendo nuestra relación. No es como si todo volviera a ser como antes de un día para otro, pero el esfuerzo de Samuel por cumplir con su palabra ha sido evidente, y eso ha hecho que yo también intente darle una segunda oportunidad a nuestra amistad. Después de aquel encuentro, Samuel me siguió pagando pequeñas cantidades cada mes. No fue fácil para él, y lo sé porque hubo momentos en los que me escribía para decirme que las ventas de la tienda habían caído o que había tenido que cubrir otros gastos imprevistos. Sin embargo, siempre encontraba la manera de cumplir, aunque fuera con menos de lo que habíamos acordado. Y aunque al principio sentía que todavía faltaba mucho para sentirme tranquilo, esos gestos me hicieron ver que estaba realmente comprometido a devolverme todo lo que me debía. Hubo semanas en las que me preguntaba si había tomado la decisión correcta al volver a confiar en él. En ciertos momentos, volvía a sentir esa frustración cuando los pagos se retrasaban o cuando no tenía noticias suyas durante días. Pero lo que más me sorprendió fue que Samuel ya no evitaba el tema. Cada vez que surgía algún inconveniente, me lo decía de frente, sin excusas, y eso me hizo empezar a confiar de nuevo en su palabra. Durante estos meses también hemos hablado más abiertamente sobre nuestras emociones. Samuel me confesó que se sentía avergonzado y frustrado consigo mismo por haberme puesto en esa situación. Me dijo que, después de todo lo que había pasado, había aprendido una lección valiosa sobre la responsabilidad financiera y sobre la importancia de la honestidad, tanto en los negocios como en las relaciones personales. Era difícil para él admitirlo, pero lo hizo, y esa vulnerabilidad me permitió ver que había cambiado. A nivel personal, las cosas han sido un poco más difíciles para mí. Al principio, me costaba mucho volver a confiar plenamente en Samuel, pero con el tiempo, he empezado a ver que la amistad no siempre es perfecta y que a veces, las personas cometen errores, pero lo importante es cómo intentan enmendar esos errores. Nunca había pasado por una situación así antes, y debo admitir que me ha cambiado la perspectiva sobre lo que significa ser amigo de alguien. Recientemente, Samuel me contó que ha estado trabajando en nuevas ideas para su negocio. Su tienda de ropa deportiva sigue en marcha, aunque con muchos altibajos, pero ha estado buscando nuevas formas de generar ingresos y asegurarse de que pueda mantenerse a flote sin tener que depender de préstamos o inversiones arriesgadas.
Me dijo que ahora se lo piensa 2 veces antes de hacer cualquier movimiento financiero importante, y aunque todavía no está en una situación completamente estable, ha logrado reducir gran parte de sus deudas. La semana pasada me entregó lo que le faltaba de la deuda. Fue un momento extraño, porque no pensé que llegaría tan pronto, pero lo hizo. Me dio el dinero y me agradeció por haber sido paciente con él, aunque le dije que no había sido fácil para mí. Samuel se disculpó nuevamente y me dijo que valoraba nuestra amistad más de lo que yo me daba cuenta, y aunque suena un poco sentimental, ese comentario me hizo sentir que, después de todo, había valido la pena darle una segunda oportunidad. Lo que más me ha costado durante todo este tiempo ha sido encontrar un balance entre lo que yo considero que es justo y lo que estoy dispuesto a tolerar en una relación. A veces sentía que debía ser más duro, más directo, pero al final del día, cada relación es diferente, y en este caso, decidí que prefería mantener a Samuel en mi vida. Hubo momentos en los que pensé que la amistad ya no tenía arreglo, pero con el tiempo y con esfuerzo de ambas partes, hemos llegado a un punto en el que, aunque las cosas no son perfectas, hemos encontrado una nueva normalidad. Lo que he aprendido de esta experiencia es que mezclar el dinero y la amistad es complicado, pero no imposible de manejar, siempre y cuando ambas personas estén dispuestas a enfrentar la situación con madurez y honestidad. En este caso, Samuel y yo hemos logrado salir adelante, aunque no sin cicatrices. Nuestra amistad no es la misma que era antes, pero en muchos aspectos, ha madurado. Hemos aprendido a ser más transparentes entre nosotros, y eso ha hecho que la confianza, aunque más frágil, sea más real. Hace unos días, tuvimos una conversación que me hizo reflexionar sobre lo mucho que hemos cambiado ambos. Samuel me confesó que, en más de una ocasión, pensó en dejar el negocio y buscar un trabajo convencional, pero que lo había mantenido en pie era el apoyo que recibió, tanto de mí como de su familia. Me dijo que le había dado la oportunidad de aprender de sus errores y que eso lo había hecho mejor persona. Aunque aún tengo mis reservas sobre cómo maneja ciertas cosas, es reconfortante saber que ha tomado en serio todo lo que ha pasado. Hoy, puedo decir que nuestra amistad ha pasado por su prueba más difícil, y aunque nunca hubiera querido pasar por algo así, creo que ha sido un punto de inflexión para ambos. No todos los días se tiene la oportunidad de reconstruir una relación después de una traición, o lo que se sintió como una traición en su momento, pero cuando ambas personas están dispuestas a intentarlo, es posible. En cuanto a mí, también he cambiado. He aprendido a ser más firme con mis límites y a no temer decir lo que realmente pienso. A veces, la paciencia tiene su límite, pero también es cierto que no todas las personas que te fallan lo hacen por maldad. En este caso, Samuel simplemente no supo manejar las cosas, y aunque me hizo mucho daño, supo rectificar y eso es algo que valoro mucho. Así que, ¿estoy en paz con todo lo que ha pasado? Sí, en su mayoría. Todavía hay días en los que me pregunto si hice lo correcto al prestarle el dinero en primer lugar, pero creo que lo importante es que he aprendido una lección que me acompañará de ahora en adelante. Las relaciones, ya sean de amistad o de negocios, requieren confianza y comunicación constante. Y aunque las cosas no siempre salen como uno espera, a veces vale la pena dar una segunda oportunidad.